Perfecto. Muy buenos días a todos. Es un placer de nuevo estar con todos ustedes en esta presentación del programa de trabajo para el próximo año del RC. Voy a hacer una presentación que se va a basar en tres partes, como se observa en la siguiente diapositiva. Primero me voy a enfocar en las convocatorias y sus características. Luego hablaré más concretamente del programa de trabajo para el año 21 y luego daré unos cuantos datos sobre la evolución de la participación de España en el RC. El principal mensaje que quiero transmitir es que hay continuidad en el RC. Paola ya ha presentado cuáles eran los objetivos del Consejo Científico de cara a Horizonte Europa, y estos objetivos se han conseguido fundamentalmente en la parte legislativa del texto, que está en estos momentos en proceso de aprobación, en el sentido de que el RC va a seguir funcionando como lo ha hecho hasta ahora, con un consejo científico que va a marcar su estrategia, con una agencia ejecutiva que va a apoyar en la ejecución de las convocatorias y en el seguimiento de los proyectos, pero incluso el nuevo texto le da alguna atribución más al Consejo Científico. En ese sentido, podemos decir que Horizonte Europa es un paso más en los fundamentos del RC. Todavía queda pendiente, como Paola ha dicho, el tema del presupuesto. Aquí las noticias no son buenas, ya habéis visto los datos que ha presentado Paola. Todavía no está cerrado esto. En estos momentos el Consejo Europeo y el Parlamento y la Comisión están tratando de llegar a un acuerdo. El Parlamento quiere incrementar el presupuesto de Horizonte Europa, que se aprobó en el Consejo de julio, que es en este momento las cifras que tenemos, y estas son las que ha mostrado Paola para el ERC. Y en estos momentos, como decía, se está negociando. No sabemos cuál será el resultado final, pero sí que hay una gran presión por parte del Parlamento Europeo para que se incremente el presupuesto de Horizonte Europa, y esperamos que, si eso es así, pues una parte de este incremento vaya al European Research Council. Entonces, como he dicho, continuidad. ¿Cuáles son los tipos de financiación que otorga en el RC? Bueno, en la siguiente diapositiva podéis ver, estoy seguro que ya estáis familiarizados con ellos. Básicamente se dividen en dos tipos. Uno son convocatorias orientadas a un solo PI, que es el que dirige el proyecto, y hay otra que se dirige a un grupo de PIs, que son las llamadas Synergy Grant. Las que se enfocan a un solo PI, porque hay tres y no una, si realmente lo que tratamos es de financiar proyectos de investigación enfocados en la investigación frontera. Bueno, fundamentalmente para tratar de evaluar a los investigadores principales atendiendo a su situación en la carrera investigadora. Es decir, es muy difícil evaluar investigadores que son más seniors con los que están empezando después de sus primeros postdocs a dirigir proyectos de investigación, y por eso el Consejo Científico decidió en su día partir, digamos, la carrera científica en varias etapas y financiar estos proyectos, como digo, orientados a investigadores principales únicos que dirigen el proyecto según su estado en la carrera científica. Entonces tenemos los Starting Grants, que es para 2 y 7 años después del doctorado, Consolidated 7-12, y Advanced Grant, que es para el resto. Y los topes de financiación, pues bueno, son ligeramente distintos entre los distintos estadios. Lo que sí se igualó ya en la convocatoria del 2019 es que la dotación adicional, y ya explicaré un poquito qué hay detrás de eso, que puede recibir estos proyectos para determinadas actividades relacionadas con la investigación, se unifica, es decir, es 1 millón en los tres casos. Anteriormente era distinto, era 500.000, 750.000 y 1 millón, pero eso se decidió unificarlo pensando que las necesidades para estas actividades adicionales de investigación realmente tenían un coste muy similar
independientemente de lo senior que sea el investigador. Lo que sí es importante tener en cuenta es que en el 21 Synergy Grants no va a convocarse. ¿Por qué? Bueno, una de las consecuencias de pasar de un Framework Program a otro es que se produce un retraso en las convocatorias. Este retraso lo que nos obliga es a, digamos, agrupar las convocatorias temporalmente para poder ejecutarlas y poder utilizar los fondos. En la comisión existe una regla que se llama la del N+1, es decir, que los fondos que comprometes del año N tienen que estar efectivamente comprometidos antes de que termine el año N+1. Efectivamente comprometidos quiere decir que se han firmado los grant agreements correspondientes. Y bueno, eso es una tarea de gran complejidad cuando uno empieza tarde. Recordar que típicamente en el calendario habitual del RC empezamos en el año N-1 para poder terminar todo, firmando todos los grants en el año N+1. Esto no es posible en el año de transición, que es justamente el 21, y entonces no ha habido forma de poder desarrollar todas las convocatorias y Synergy Grant se queda sin convocar en el año 21, pero el propósito del Consejo Científico es seguir con esta convocatoria del año 22. Y luego, bueno, existe otra convocatoria de tamaño menor, también muy importante, que es el Proof of Concept, que esta es para investigadores que ya tienen un RC funcionando. Y es para hacer unos estudios dirigidos a ver si algunos de los resultados de la investigación del gran principal tienen algún potencial de innovación, ¿no? Bueno, entonces ya en la siguiente slide ya voy un poquito más en detalle hablando de cuáles son los perfiles de los investigadores en cada una de las convocatorias. Es lo que he mencionado, digamos, unos tramos de edad científica, y lo que es importante es presentar un good track record, pero que sea apropiado para el estado de la carrera investigadora del investigador. Eso es importante, siempre eso se tiene en cuenta. Y luego lo que se exige es un compromiso con una dedicación al proyecto, que es un mínimo del 50% en Starting Grant, luego 40-30 para Advanced Grant, y también que al menos la mitad del tiempo se esté vinculado a una institución, bueno, se esté en Europa o en alguno de los estados asociados. No hay ninguna ligadura respecto a la nacionalidad, pero lo que sí es mandatorio es que la institución de acogida donde se desarrolla el proyecto esté en un estado asociado o en uno de los estados miembros de la Unión Europea. En la siguiente diapositiva explico el tema de la financiación, es lo que he mencionado, y esta cantidad adicional puede cubrir 4 tipos de costes relacionados con el proyecto. Uno es los llamados Startup Cost, que está enfocado fundamentalmente en investigadores principales que vienen a Europa después de una estancia al extranjero o simplemente investigadores extranjeros que quieren hacer su investigación en Europa. Luego está la posibilidad de equipamiento de cierto coste, no equipamiento menor, sino equipamiento costoso que puede llegar como hasta 1 millón de euros, acceso a infraestructuras y el D, que es algo novedoso, que empezó en el año 2019, es otras cantidades relacionadas con trabajo experimental, con fieldwork, que en algunos determinados proyectos pues, son importantes. Por ejemplo, un proyecto pues, que tenga un exceso de consumo de material no inventariable, ¿no? Que bueno, por las características del proyecto sea necesario, pues eso se puede incluir ahí. Ahí se puede incluir todo, excepto costes de personal, pero siempre hay que justificarlo, que es por la naturaleza del proyecto no se puede, digamos,
contemplar ese coste en el presupuesto normal del proyecto. En la siguiente diapositiva se refiere a la institución de acogida. Ya he dicho las características de dónde debe estar y tiene que ser una institución que asegure que el PI tiene independencia para realmente dirigir su proyecto. Esto es muy importante para el Consejo Científico porque quiere empoderar al PI en la dirección del proyecto, que sea el PI el que tome todas las decisiones relacionadas con el curso del proyecto. Y luego, un dato importante es el overhead que tiene estos proyectos, que es el 25%, y esto se va a mantener también en Horizonte Europa. Y en la siguiente, ya para terminar este tour por las convocatorias, recordar algunas de las características de estos grants, que yo creo que los hacen bastante atractivos, aparte de la cantidad económica que llevan detrás. Una es que bueno, es muy flexible a la hora de los costes del proyecto, siempre el coste que está relacionado con la ejecución del proyecto es elegible. Es flexible en el sentido de que el proyecto se puede modificar en el curso de su desarrollo. El Consejo Científico entiende que esto es investigación frontera que bueno, puede, según se va desarrollando, abrir a nuevos horizontes, cerrar otros y siempre hay flexibilidad para poder alinear el proyecto de tal manera que se consiga el mayor éxito posible. Luego, el reporting es muy ligero, es decir, para un proyecto de 5 años, desde el punto de vista de la parte científica, de la información que tiene que proporcionar el PI, solamente hay un informe a la mitad del transcurso del proyecto, a los 2 años y medio típicamente, y luego el informe final, y luego los informes sobre gastos relacionados con el proyecto, pues también son cada 18 meses. Y también muy importante, estos proyectos vienen con una prefinanciación. Siempre el plan que se hace financiar el proyecto es de tal manera de que siempre haya dinero adelantado para poder ir gastando, de tal manera que las instituciones no tengan que adelantar nada. Y otra propiedad interesante y que el Consejo Científico considera que esto le da un empoderamiento importante al PI es que estos grants son porte, lo que quiere decir que si un investigador recibe un contrato en otra institución, en otra universidad, otro centro de investigación, puede llevarse el grant consigo y desarrollarlo en la nueva institución. Bueno, estas son las características que, como digo, es continuista, esto no cambia. Es posible que a lo mejor haya algún cambio en el seguimiento, estamos considerando simplificaciones adicionales, pero de momento no hay nada concreto, esto se irá desarrollando sobre la marcha, pero estas características se mantienen. Ya vamos a entrar en lo que es el programa 2021, pero como veremos en la siguiente diapositiva, hay que hablar primero de la transición. Este año, del 20 al 21, que estamos en la transición al nuevo programa marco. Esto aquí en el contexto de la comisión, los años de transición, que afortunadamente solo pasan cada 7 años, son terribles en el sentido de que hay una cantidad de trabajo enorme, porque en el RC, como habéis visto, la continuidad se mantiene, pero en otros programas es como si todo fuera nuevo, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros también quedamos arrastrados por esa ola de las novedades, de que todo hay que revisarlo, desde cómo son los impresos para mandar una solicitud, a cómo van a ser los impresos para hacer los informes de seguimiento, etcétera, etcétera. Todo se vuelve a mirar, se trata de mejorar, etcétera. Y estamos en ese proceso, ¿no? Como se le llamamos internamente, el tsunami de decisiones que hay que tomar en pocas semanas, porque prácticamente lo tenemos todo preparado, pero necesitamos el pistoletazo de salida, que es la aprobación de Horizon Europe. Esto no ha ocurrido todavía. Hasta que eso no se aprueba, y como decía antes, estamos en proceso, el Consejo, el Parlamento y la Comisión están en proceso de negociación para cerrarlo, no se puede empezar con todo esto para poder tener todos los deberes hechos el 1 de enero del 21 y
poder publicar nuestra convocatoria de Starting Grant como deseamos en el mes de enero. Queda, como digo, pendiente el budget y, bueno, esperemos que haya buenas noticias en los próximos días o semanas sobre esto. Y esto nos ha obligado, como ya hemos indicado, también lo comentó Paola, a tener un calendario de convocatorias distinto al habitual, con el objetivo de en 3 años tratar de volver al habitual. He visto que había una pregunta sobre el tema de los calendarios para el 2022. La idea es, como he dicho, el 23 tener el calendario habitual, es decir, empezar con Starting Grant en octubre del año N-1, pero el año 22 será una transición de desplazar el calendario hacia atrás. ¿Por qué no lo podemos hacer de golpe? Porque si lo hiciéramos de golpe, habría algunas convocatorias que tendrían la siguiente fecha para solicitar antes de haber terminado el anterior. Entonces hay que hacerlo de forma gradual y tenemos ya el plan hecho hasta el año 23, donde volveremos, como digo, al calendario habitual que creemos que es el óptimo para el RC. Pero bueno, luego daré detalles sobre las fechas concretas por el 21 de las convocatorias, que, como digo, todo está pendiente de la aprobación de Horizonte Europa. Que esto ocurra cuanto antes para poder desarrollar todas las llamadas decisiones de la Comisión, incluyendo nuestro programa de trabajo, a tiempo para poder empezar a recibir solicitudes en enero. Pero hay algunos aspectos legales y de procedimiento que siguen en marcha, que no se han cerrado y que también forman parte de las negociaciones o del trabajo consiguiente, pensando que el texto actual de Horizonte Europa es el que se va a aprobar. Esa se dividido básicamente en 3 grupos, o sea, hay muchas más, pero las que afectan al RC son estas. La primera es sobre publicaciones, ya se ha mencionado algo, la otra es sobre los países que se van a asociar al programa y luego sobre el escrutinio de seguridad, que es una cosa novedosa de Horizonte Europa. En la siguiente diapositiva comento la parte de lo que se llama diseminación de los resultados producidos en la investigación del proyecto, que están, pues, ya lo ha mencionado también Paola, todas la regulación relativa al Open Access. Horizonte Europa lo que dice es que las publicaciones científicas deben de estar disponibles lo antes posibles en abierto. Esto, la Comisión, en particular la Dirección General de Investigación e Innovación, lo está implementando, esta idea que será parte del contrato del famoso Modeling Agreement, que es lo que la institución del trabajo, el PI, firma con nosotros para elaborar el proyecto, y donde se establecen las cláusulas de cómo se va a desarrollar ese proyecto. Pues esto está en proceso de implementación y las dos ideas digamos, generales de cómo parece que va a quedar esto, aunque, como digo, esto está en proceso de desarrollo, todavía no hay un Modeling Agreement final, es que el manuscrito aceptado para publicación tiene que ponerse en Open Access inmediatamente después de la publicación, es decir, ya no va a haber periodos de embargo, como ocurría en Horizonte 2020. Esto en Horizonte Europa no será posible. Y luego la otra componente digo, en los aspectos generales. Luego hay muchos detalles, pero el otro aspecto general es que solamente van a ser elegibles los costes relacionados con la publicación cuando esta publicación se hace en lo que la Comisión llama en Fully Open Access. Fully Open Access quiere decir que esa publicación, esa revista donde se publica, es una revista que no es híbrida en el sentido de que tiene suscripciones y tiene publicaciones que se publican en Open Access inmediatamente pagando los costes correspondientes. Entonces, esas son las dos, digamos, los dos aspectos
generales ligados a esto, que como digo, están en estos momentos discutiéndose todavía, no está absolutamente cerrado, esto no lo veremos hasta que no se apruebe finalmente el modelo de Van Agreement por parte de la Comisión, que ocurrirá en este tsunami de aprobaciones una vez que tengamos la Comisión Europea aprobada. Y luego, respecto al Data Management Plan, en años anteriores para el IRC esto era una opción, ya no va a ser una opción. Es decir, no hay posibilidad de opt-out. Data Management Plan será obligatorio para todos los proyectos y estos tendrán que proporcionarse una vez que se haya firmado el grant, y también eso está en desarrollo, cuál va a ser el procedimiento concreto para ello. Países asociados. Países asociados tiene especial relevancia en Horizonte Europa por dos razones. Uno, porque un país asociado potencial es el Reino Unido. Y otro aspecto que lo hace también más interesante es que Horizonte Europa abre la posibilidad de que pueda haber países asociados que no están en el entorno geográfico de Europa, sino países asociados que tienen fortalezas en investigación, en desarrollo e innovación y que podría ser interesante su asociación al programa. Estamos hablando de Canadá, estamos hablando de Australia, estamos hablando de Nueva Zelanda, de Singapur, de Corea, de Japón. Son países que podrían asociarse. Esto, como os podéis imaginar, es una negociación larga, y bueno, esto está en proceso de negociación y todavía es una de las cosas, de los asuntos pendientes que no se han cerrado y todavía no sabemos cuáles son los países asociados que formarán parte de la convocatoria 20, o sea, que podrán, sus solicitudes serán elegibles para la convocatoria 2021. Esto, como digo, está también en proceso. Y en la siguiente diapositiva hablo de esta otra componente que está en Horizonte Europa, que es hacer un escrutinio de cuestiones de seguridad para posible información clasificada que pueda haber, que pueda estar ligada al proyecto. Esto no esperamos que afecte mucho a nuestras convocatorias, pero es cierto que en otras partes del programa esto puede ser importante. En la siguiente diapositiva os presento las fechas que tengo en cuenta que son tentativas, es decir, todo esto está sujeto a que se apruebe Horizonte Europa a tiempo y todas las otras regulaciones que se desencadenan después de ello a tiempo para poder publicar el programa de trabajo cuanto antes. Incluso podríamos prepublicar si esto se nos permitiera. En el año 2013, hace 7 años, esto se nos permitió. Pero bueno, estas son las fechas tentativas. Starting Grant abriríamos en enero, el 12, y tendría una fecha de cierre para el 9 de marzo. Sería la primera y bueno, Consolidator un poco después, como ves, van a ir muy apretadas estas dos convocatorias, vamos a tener que gestionar prácticamente en paralelo, y luego tenemos Advanced Grant, que también no tiene la separación habitual que tiene otros años, otras convocatorias, pero como digo, todo se aprieta en el calendario para poder ejecutar el presupuesto que tendremos. En la siguiente diapositiva os cuento ya novedades concretas del programa 2021. No hay muchas, pero bueno, hay algunas que son importantes que sepáis. Primero está el tema del presupuesto. Una vez que tengamos la cifra global, repartirlo entre las convocatorias va a ser muy fácil, porque el Consejo Científico siempre intenta que 1/3 de los fondos vayan a los senior y 2/3 vayan a los junior, es decir, Starting Grant y Consolidators. Con lo cual, básicamente, una vez que tengamos la cifra final, va a ser dividir con 3. ¿Okay? Esa cifra para cada una de las convocatorias. Y así lo ha aprobado el Consejo Científico para una vez que tengamos eso, pues poner estas cifras en el programa de trabajo. Con esto esperamos que la success rate sea en torno al 13%, al 16%.
success rate del 13, del 12% lo estamos viendo últimamente en las convocatorias. No va a pasar lo mismo en Advanced Grant y no está pasando lo mismo en Synergy Grant porque tuvimos un número de propuestas que no esperábamos. Luego lo mencionaré más en detalle cuando hable de las cifras españolas, pero en Advanced Grant 2020 hemos tenido más de un 40% de incremento en las solicitudes, con lo cual nuestros planes de tener una ratio de éxito razonable pues, bueno, no van a ser así, va a ser por debajo del 10% con toda seguridad. Pero bueno, para el 21 estas son las cifras que esperamos, siempre con la incertidumbre de cuál va a ser la solicitud. En el año 14, el primer año de Horizonte 2020, vimos un incremento de la solicitud, no sé si por la novedad del programa de trabajo, pero esto puede producirse. Lo que es difícil es cuantificar cómo va a ser de grande. También todo esto va a depender mucho de finalmente los estados que finalmente se asocien y cuál es el presupuesto que tengamos asociado a estos estados, que está todavía por definir. Para POC se reservan los 25 millones habituales. Entonces, en la siguiente slide ya cosas más cualitativas, digamos, de las novedades. Primero, yo creo que es la principal novedad de 2021 este programa de trabajo, excepto que Synergy no lo vamos a convocar, es que Advanced Grant va a tener entrevistas como las otras convocatorias Starting, Consolidated and Synergy. En Synergy, las entrevistas, este es el parecer del Consejo Científico, aportan mucho, dan mucho valor al proceso de selección y considera el Consejo Científico que esto debe extenderse también a las Advanced Grant. Luego, 2021 será la primera vez que esto ocurre en Advanced Grant. Luego, otra novedad es que finalmente, y esto está ligado a la legislación de Horizonte Europa, es que algunas organizaciones internacionales que antes no podían solicitar proyectos lo van a poder hacer. Son aquellas que tienen digamos, las oficinas principales en Europa, pero son internacionales. Algunas de estas son instituciones científicas muy importantes, como el Instituto de Física Teórica del Trieste y otros en el ámbito de la biomedicina. Luego, para POC se hacen unas pequeñas modificaciones en el sentido de que la descripción de la acción que antes se comunicaba separadamente, ahora se va a incluir en la parte principal, pero se incrementa el número total de páginas y luego se clarificará lo que se entiende por resources. POC, para los que estáis organizados con este programa, funciona ligeramente distinto en su financiación porque es el modelo de lo que se llama en el ámbito de la comisión lump sum, es decir, es una cifra, es una cantidad fija, única para el proyecto, que no se puede decir menos ni más, esta, y tiene también un seguimiento distinto que en los otros proyectos. Y esto, bueno, pues a veces por la inercia de los años anteriores de POC, pues nos llega mucha información financiera que no es realmente necesaria y eso lo queremos aclarar en la convocatoria y, por supuesto, en todas las guías que la irán acompañando. ¿Qué más? En la siguiente diapositiva os cuento otra novedad importante y es que el Consejo Científico ha hecho una revisión de los paneles de evaluación. Primero, me gustaría decir que, esto lo ha dicho Carmen, también lo ha dicho Paola, el ERC es bottom-up, es decir, todo proyecto, independientemente de la disciplina, del área de investigación de que se trate, es elegible para nosotros. Es decir, esto que veis aquí listado no son ni prioridades ni tiene nada que ver con eso. Es simplemente un intento de clasificar el conocimiento para poder evaluar las propuestas de la mejor forma posible, tratando de tener paneles lo más coherentes posibles, pero que también son amplios en su espectro de conocimiento y tratando de que con la experiencia acumulada de la cantidad de solicitudes que recibimos en cada uno de ellos, pues vamos adaptando para que sea lo más uniforme posible, es decir, que no tengamos un panel con 300 y otro con 30. ¿no? Bueno, pues
El Consejo Científico ha hecho un análisis de cómo han ido evolucionando las solicitudes y bueno, decidió hace ya más de un año hacer una reflexión sobre si tenía que modificar algunos aspectos de los paneles. Y bueno, y esto lo han hecho. Ha sido un trabajo duro por parte de los miembros del Consejo Científico. Una de las conclusiones es que para tratar de no sobrecargar paneles que ya tenían una cantidad superior a 200 propuestas, que esto es un poco el límite para que la calidad de la evaluación no se deteriore, pues incrementar el número de paneles en dos dominios, en el dominio de Physical Sciences and Engineering y Ciencias Sociales y Humanidades, donde hay un panel más en cada uno. Entonces pasamos de 25 a 27, ahí están en rojo los nuevos, el P11, que es sobre ingeniería de materiales, y el SH7, que es sobre movilidad humana, espacio y environment. ¿Okay? Y yo lo que os aconsejo es que esto está publicado en nuestra website, en nuestra página web, lleva ya tiempo ahí publicado desde que el Consejo Científico lo aprobó, porque quería esto comunicarlo cuanto antes. Los miembros del programa de trabajo del programa comité lo conocen, los MCPs también, y seguro que muchos de vosotros ya habéis accedido a eso, pero bueno, os pongo aquí el enlace para que podáis estudiarlos, porque la idea es tratar de ubicar vuestra propuesta en el panel que creéis que es más adecuado para la. Bueno, y con esto ya termino la parte de las novedades. Otros años dedico parte también de la presentación a la evaluación. Este año no lo he hecho porque, bueno, básicamente no hay ningún cambio en el proceso de evaluación, excepto lo que ya he mencionado de Advanced Grant, que sí que tendrá entrevistas, pero bueno, serán entrevistas de la misma naturaleza que se hacen en las otras convocatorias. Pero, por supuesto, si tenéis preguntas sobre el proceso de evaluación, podemos luego discutir todo lo que queráis. La participación de España en el RC. Bueno, España en estos momentos tiene un total de 563 grants funcionando desde el principio hasta el 26 de agosto de este año, es decir, aquí se incluye también Starting Grant 2020, estos 23 proyectos que mencionó Carmen que se han concedido. Este número es ligeramente inferior al número de proyectos concedidos en el momento de la firma, es decir, inmediatamente después de toda esa evaluación, que es 575. Como sabéis, he hablado de la portabilidad de los proyectos. Bueno, pues esto hay proyectos que entran, proyectos que salen. En España, digamos, el resultado neto de esto es una cifra ligeramente inferior cuando se compara la cifra de los proyectos que se desarrollan en instituciones en España en el momento de la primera firma, es decir, cuando se termina la evaluación, y los actuales. Pero bueno, es una cantidad, yo creo, una diferencia pequeña y un flujo de entrada y de salida similar, ¿no? Bueno, como veis, digamos, hay un par de países que tienen un tamaño bastante menor que España, que están por encima en su performance en el ERC, que son Holanda y Suiza, son dos de los países que tienen unas ratios de éxito más altas en nuestro programa. Y luego, bueno, pues Italia y España siempre están en un nivel muy parecido en el número total de grants. Algunas veces España está delante, otras veces Italia, y bueno, Israel también está en esas cifras, pero evidentemente es un país de mucho menor tamaño, un tamaño más parecido al de Suiza o de Holanda. En la siguiente diapositiva, la diapositiva anterior era para Starting, Consolidated y Advanced. ¿Qué pasa con Synergy? Bueno, en Synergy la verdad es que el rendimiento de las propuestas españolas es mejor que en las otras globalmente. Synergy tiene aquí 4 convocatorias. Los resultados de la convocatoria 2020 serán públicos la semana próxima. Y bueno, son positivos para España, como ya veréis cuando se anuncie públicamente. Pero en general, como veis, bueno, pues las cifras
para España, cuando se compara con otros países, son mejores que lo que obtenemos en Starting, Consolidators y Advanced. Es decir, es un programa que yo creo que participamos bien, competimos bien y bueno, los resultados están ahí. En la siguiente diapositiva doy cifras sobre el Proof of Concept, que como ya he indicado, esta es una ayuda adicional para ver el potencial de innovación que tienen los resultados del proyecto madre que se está desarrollando. Y se puede solicitar más de una vez a lo largo del proyecto. Y los investigadores que trabajan en España son especialmente activos en POC, es decir, solicitan mucho y, lo que es muy importante, tienen muy buenos resultados. Luego veremos con las cifras globales que el share de España en Starting, Advanced y Consolidator es del 5,5%, y en cambio en POC es del 12%, es decir, es más del doble. Pero además hay que tener en cuenta que para solicitar un POC hay que tener ya un grant principal, ¿no? Es decir, solamente aquellos que tienen un grant principal pueden solicitar un POC. Entonces, sí, en ese sentido es el país con más éxito en la convocatoria de POC, tanto por las solicitudes como por los fondos alcanzados, ¿no? En la siguiente diapositiva presento las instituciones con más grants en España. Estas son todas las que tienen 12 o más en España. Y bueno, como veis, hay una mezcla de algunas universidades, Barcelona, las dos autónomas, Valencia, Santiago de Compostela, junto con centros de investigación y, por supuesto, el CSIC, que está a la cabeza con el mayor número de grants de todas las instituciones españolas. En España vemos un poco la imagen que aparece similar a la de Europa, es decir, hay una fuerte concentración en algunas instituciones, ¿no? Y luego hay muchas otras instituciones que también tienen grants, pero bueno, típicamente tienen una o dos, ¿no? En el caso de España, estas 13 que están aquí listadas, básicamente tienen la mitad de todas las grants, alrededor de la mitad, pero luego hay hasta otras, en estos momentos, más o menos 100 instituciones distintas españolas que tienen al menos un grant. Y en Europa pasa lo mismo. En Europa está la regla del 50-50, es decir, que el 50% de los grants están en 50 instituciones europeas y el otro 50% están tras 600 instituciones europeas. Es decir, la imagen es muy parecida en esta distribución de los grants que vemos en España y que vemos en Europa. En la siguiente diapositiva presento información sobre la nacionalidad de los investigadores principales que dirigen sus proyectos de investigación en los distintos países. El color azul indica investigadores extranjeros que dirigen el proyecto en el país que aparece ahí nombrado. Y en color verde es lo contrario, es decir, investigadores, en este caso ya españoles, que desarrollan su proyecto en otro país de Europa o de alguno de los países asociados al programa Marco. Como veis, en España el azul y el verde son prácticamente idénticos, es decir, tenemos prácticamente, ligeramente, un poquito más de españoles fuera que extranjeros que han venido a desarrollar su proyecto, a dirigir su proyecto en España. En otros países esta diferencia es más drástica, por ejemplo Italia es un ejemplo que, como veis ahí, el color verde es muchísimo más grande que el color azul. En Alemania está, en fin, más equilibrada, aunque destaca el verde, pero bueno, ahí tenemos el efecto Suiza, que hay muchos alemanes que trabajan en Suiza, y como habéis visto, Suiza es un país que tiene muchísimo éxito en nuestro programa. Y ahora ya voy a las siguientes, que son más para hablar un poco de la historia de cómo ha ido participando España en el RC desde que se creó en el año 2007.
En total, como ya he dicho antes, un total de 575 grants que se han dado, digamos, en el momento después de la evaluación, 563 en ese momento, digamos, que terminaron su proyecto en una institución española o que lo están haciendo en una institución española. Y aquí veis un poco la evolución, ¿no? Un comentario que yo creo que nos puede llevar a la reflexión es ver qué está pasando con los jóvenes, porque, bueno, hubo unos años de un gran impulso para conseguir grants, pero en las últimas convocatorias, como veis, el Starting Grant más Consolidados, y los pongo juntos ahí porque hasta el año 2012 el antiguo Starting Grant básicamente cubría la ventana de elegibilidad de lo que es Starting Grant y Consolidados, ¿no? Y como veis, bueno, pues es bastante plana y debajo, bueno, pongo las cifras para cada una de las convocatorias, ¿no? Como ha mencionado ya Carmen, ha habido 23 Starting Grant en el año 2020, que todavía no he puesto en la gráfica, pero bueno, lo tenéis ahí abajo. Pero bueno, las cifras parecen indicar que nos mantenemos en ese nivel de Starting Grants, y veremos ahora qué pasa en Consolidados. Y lo que sí ocurrió en 2019 es que hubo un aumento importante de pasar de 10 a 14. Cuando miramos esto en términos del share, que es la siguiente diapositiva, es decir, cuál es el porcentaje de grants, ¿no?, que se desarrollan en España, pues también vemos ahí un aplanamiento por parte de Starting Grant y Consolidados, y esta subida importante que ha tenido el año pasado en el caso de Advanced Grant. Para medir el rendimiento digamos, de España en programas europeos, la cifra clave siempre a que todos tenemos en mente es el 8%, ¿no?, que es el peso que España tiene por nuestra economía, por nuestras aportaciones, etc. Es decir, estar por debajo del 8% quiere decir que el rendimiento es mejorable, y estar por encima quiere decir que es muy exitoso, ¿no? Entonces, bueno, el global para el programa del DRC España está en el 5,5, que luego lo comentaré más, con lo cual hay un margen importante de mejora. En las dos siguientes diapositivas, en la primera hablo de la participación, es decir, cómo van las solicitudes, ¿no? Es decir, seguimos solicitando con la misma intensidad, y este es el share de solicitudes. Y bueno, como vemos, parece que hay con cierta bajada, ¿no?, en el caso de los investigadores más jóvenes, mientras que Advanced Grant llevan 3 años manteniéndose en ese 9%, por encima del 8%, que es la cifra estándar que todos tenemos en mente. Y aquí es importante resaltar que en 2020, o sea, la que estamos evaluando ahora, es una convocatoria que, como he dicho antes, ha tenido una subida del 42% en el número de solicitudes. 42%. Nunca hemos visto una subida similar en ninguna otra convocatoria. Pero lo interesante es que la solicitud española, ¿no?, ha subido también un 42%. Por eso se mantiene ese 9% del share. Es decir, ha acompañado, digamos, la tendencia a nivel de todo el programa de esa mayor solicitud en Advanced Grant, que, bueno, una posible explicación de por qué ha subido tanto es porque como no vamos a convocar Synergy en el año 21, y bueno, digamos, los periodos de preparación de la propuesta de Synergy y de Advance son parecidos, es típicamente antes del verano, pues en fin, a lo mejor algunos investigadores han reconvertido las ideas de una posible propuesta de Synergy en una Advance. No lo sabemos, no sabemos qué es lo que ha ocurrido, pero nos ha sorprendido mucho, y esto, pues bueno, que va a implicar que va a ser más competitiva la evaluación, y que olvidémonos de ese ratio de éxito por encima del 12% que habíamos esperado, y que va a ser más en torno al 8% seguramente. Y luego ya la última de esta, digamos, diapositivas históricas, estos son los números absolutos, ¿no?, de las solicitudes, y veis ahí el salto que ha pegado Synergy, que de 168 solicitudes ha pasado a 241. Es decir, hay una comunidad de
investigadores más seniors en España, que trabajan en España. Ha habido un gran esfuerzo por presentar solicitudes en esta convocatoria, como digo, al mismo ritmo que ha pasado en el resto del continente. Y ahí veis la bajada, ¿no?, respecto al año anterior que hemos tenido en el año 20 en Starting y en Consolidators. Consolidators más o menos la cifra es la misma, 217 a 214. En Starting es una bajada considerable y esto nos debe llevar a la reflexión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuestros jóvenes no se presentan a esta convocatoria con la intensidad que yo creo que deberían hacerlo para llegar a ese sea de al menos el 8% de participación en la convocatoria? Bueno, y entonces finalmente ya 3 diapositivas porque vi que había preguntas relacionadas con cómo se distribuyen los grants por panel y por dominio, ¿no? Para ver cuál es cómo es el rendimiento en el RC de las distintas áreas de investigación cuando esta investigación se desarrolla en España. Y bueno, pues aquí os he traído el análisis del histórico, es decir, del 2007 al 2019, con toda la información que tenemos. Esta es la tabla para ciencias de la vida, donde, bueno, podéis ver que el promedio es 5%, es inferior a la media el promedio de España es 5,5%. Y hay paneles donde el éxito es notable, siempre que es algo por encima del 8, yo lo considero un éxito notable, que es el del S4 y el del S9 de ciencias de estabilidad aplicadas, etc. En la siguiente son los mismos datos para ciencias de la naturaleza y ingeniería, y aquí es el dominio donde el share es más alto, es casi del 6%, y destaca pues P8, que es el panel clásico de las ingenierías más tradicionales, y el panel de química sintética y de materiales, que bueno, esperemos ahora que con el año 21, con esta disgregación de este panel, donde la parte de materiales ha salido y va a ser un panel propio, junto con otras cosas que vienen de otros paneles, pero sigamos con este éxito. Y luego, bueno, digamos en la otra cara de la moneda, es decir, donde el rendimiento es menor, pues ciencias de la Tierra, ciencias de la Tierra es el que solamente alcanza el 2% del SEA, como podéis ver ahí. Y luego en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, que está justo en el promedio global, 5,5, destaca la economía, con ese 14%, después de Francia, el Reino Unido es el país más potente en economía en Europa, según nuestro programa, con ese dato, ¿no?, del 14%, y luego también, bueno, pues otros importantes como la historia o también en ciencias sociales, ¿no? Y bueno, esto espero que os dé una idea de cuál es digamos, la visión global de cómo se está funcionando el programa en España. Quiero decir también un comentario, porque recuerdo hace como 6 años o así que hice el mismo análisis cuando terminó FP7, de cuál era el rendimiento de los distintos paneles y dominios en España. Y curiosamente, después de que terminó FP7, que es cierto que era un programa algo menor, en el sentido que solamente había 7.000 millones, y ahora estamos hablando de 13.000 millones, pero los 3 dominios estaban equilibrados, es decir, era prácticamente 5,5, 5,4, 5,6, es decir, prácticamente eran digamos, el SEAR era muy parecido. Y como veis, pues bueno, parece que la evolución de estos 7 años, es decir, estamos en el 19, cerraremos, y haremos la estadística global una vez que termine el horizonte 2020 y cerremos la convocatoria de Advanced Grant, pero parece que sí que hay una separación, digamos, entre los 3 dominios, es decir, parece que ciencias de la vida está en el lado inferior, es decir, con ese en torno a ese 5%, Physical Sciences Engineering está más hacia el 6% y
ciencias sociales e historia en ese promedio, en ese 5,5 que menciono, que es el promedio general. Y eso, bueno, puede llevarnos a la reflexión para analizar qué está pasando con esta evolución del rendimiento en los 3 dominios. Pero bueno, unos mensajes finales que quería dirigir a los PIs y también a las instituciones, supongo que también habrá representantes de instituciones presentes entre los asistentes. Para mí el mensaje principal es que uno no debe excluirse nunca de participar en el RC. Debe pensar siempre que si tiene una buena idea, que cree que puede generar un importante cambio en el área de investigación donde trabaja o en un área nueva, que se sienta suficientemente seguro segura como para poder aportar valor, adelante. Hay que escribir la propuesta, hay que reflexionar, hay que compartirla, hay que trabajarla con colegas y hay que intentarlo. Es decir, no hay que pensar que el RC no es para ti. Si tienes buenas ideas, el RC es para ti y haz el esfuerzo por escribirlas y atreverte a presentarlas, ¿no? Y luego, bueno, pues siempre es importante asumir algún riesgo. Es decir, nuestros paneles tratan de identificar aquellas propuestas que, si son exitosas, van a tener un impacto mayor, un impacto científico. Estamos hablando siempre de impacto científico. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta eso, que eso es lo que esperamos recibir, lo que esperan los paneles recibir y que van a intentar identificar cuáles entre aquellas van a generar ese mayor impacto científico. Y es importante que cuando se escribe la propuesta se demuestre o se aporten evidencias de que una es capaz de desarrollar ese proyecto tal y como lo está proponiendo. Y para las instituciones, bueno, creo que es importante dar apoyo. Estamos viendo que las instituciones que más apoyo dan a sus investigadores son estas instituciones que más éxito tienen. Y luego también pensar en algún tipo de beneficio, de ayuda, que pueda motivar a los investigadores a hacer el esfuerzo de escribir una propuesta, porque evidentemente lleva un esfuerzo. Esto no es una cosa que se escribe en un fin de semana, es una propuesta de RC, hay que escribirla en fin, con una planificación y sobre todo, y muchas veces insisto en esto, intercambiarla con otros colegas que no son próximos, sino que son un poco más distantes, para ver si entienden realmente cuál es esa idea fundamental que uno tiene y que puede significar ese cambio, ¿no? Pero las instituciones pueden pensar en algún tipo de incentivos, ¿no? para que los investigadores hagan este esfuerzo de explicitar. El retorno es evidentemente fantástico, aparte de la financiación. La institución también tiene ese 25% de overhead y luego algo menos cuantitativo, pero que es más bien cualitativo, es el tema reputacional. Es decir, RC, tener un gran RC se ha convertido en un símbolo de calidad, no solamente en Europa, sino a nivel mundial. Y basta con mencionar las cifras que Paola os ha mostrado antes sobre el impacto que tiene a nivel mundial la investigación que financia la red. Bueno, y con esto termino, con simplemente la última diapositiva, daros algunas de las, como ha hecho Paola, de los enlaces para tener más información y, por supuesto, estoy abierto a responder cualquier pregunta que queráis.